Hola, sean ustedes nuevamente bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del curso DeepMath, Didáctica de la Matemática en el contexto de la discapacidad intelectual. Vamos a revisar entonces algunas cosas o elementos que son importantes a considerar para poder hacer la evaluación y la intervención con estudiantes que presentan discapacidad intelectual, específicamente en el área de las matemáticas. Ya habíamos visto en el módulo anterior algunas cosas que se relacionan con la evaluación y la intervención, pero más tienen que ver con aspectos prácticos propiamente tal, que van a servir para poder hacer la intervención, para poder desarrollar el proceso de evaluación e intervención. Y tenemos que considerarlos para poder evaluar y hacer una secuencia, tener una guía que permita al profesor y al estudiante poder desarrollar el proceso de aprendizaje en esta área. Sin embargo, queda también revisar cuáles son algunas cosas que tenemos que saber para poder diseñar una buena actividad. Es decir, para no hacer actividades donde los estudiantes no van a poder desarrollar el proceso de forma adecuada o bien les va a costar entender, organizar, etc. Es decir, diseñar actividades y diseñar evaluaciones correctas para estudiantes que presentan hándicap o bien discapacidad intelectual. En esta oportunidad entonces tenemos que entender de que las actividades lúdicas van a invitar a que el estudiante pueda desarrollar las tres fases del aprendizaje matemático. La parte concreta o manipulativa, la parte gráfica y la parte simbólica. Pero bien, en las actividades lúdicas se trabajará mucho la manipulación, se trabajará mucho la dinámica, las habilidades sociales de los estudiantes que también se deben trabajar en estas personas y se puede desarrollar a través de juegos, con juegos de mesa, por ejemplo, se puede emplear un dado con diferentes caras para poder trabajar el concepto de número, o bien se puede utilizar un dado grande para trabajar eh, la noción de avanzar y retroceder o la lateralidad, o también las nociones espaciales, donde cada dado va a tener una indicación que se le dará al estudiante que debe realizar. Es por esto que es importante que estas dinámicas que se establezcan en las actividades, tanto en la evaluación como en la intervención, tengan el apoyo visual y se desarrollen a través de secuencias, es decir, hay una secuencia que el estudiante debe seguir. Por ejemplo, el paso 1 será lanzar el dado, el paso 2 será ver lo que el dado le muestra en la cara superior y el paso 3 y el paso 4 se trabajará la acción que él debe desenvolver para llegar al resultado. Y esto se puede medir, y así es donde nosotros vamos a medir a los estudiantes, cómo ellos desarrollan esta secuencia para alcanzar el resultado. Fíjense ustedes que no solamente el juego va a ser una actividad desestructurada, sino que aquí también hay secuencia estructurada. ¿Por qué? Porque a los estudiantes con discapacidad intelectual les cuesta la planificación y la organización. Entonces hay que marcarles la pauta, hay que decirles lo que tienen que hacer previamente, hay que planificar por ellos y que ellos entiendan la secuencia que deben seguir. En este punto entonces también se pueden emplear diferentes materiales para hacer actividades lúdicas. Cuando decimos lúdico, quiere decir que invitamos al estudiante a jugar, a una actividad dinámica que tenga la noción de ludicidad. Dominó se puede utilizar como un juego de mesa también, aparte del dado. En el dominó se pueden hacer diferentes actividades. También se puede utilizar el dominó como un memorice, boca abajo, donde los estudiantes van a descubrir las diferentes fichas de dominó y van a ir seleccionando las que nosotros les indiquemos o las que son pares. También se puede hacer esto con el naipe inglés. Recuerden que el naipe inglés tiene diferentes puntos y diferentes pintas que los estudiantes van a ir aprendiendo de forma gráfica. Aquí estarían trabajando entonces de forma gráfica, contando, aprendiendo a enumerar los diferentes elementos del naipe inglés. Y así se pueden planificar diferentes juegos y dinámicas, no limitándolos a los juegos de mesa. También se pueden hacer dinámicas grupales a través de una bola, a través de un balón, donde ellos puedan ir interactuando con diferentes estudiantes. Las actividades lúdicas entonces tienen que ser estructuradas, es decir, tienen que tener una secuencia, tienen que tener una dinámica a seguir para que los estudiantes no se pierdan en el desarrollo de la actividad. Es frecuente que los estudiantes con discapacidad intelectual se pierdan en una actividad.
están haciendo alguna actividad concreta, pero ellos ponen atención a un sonido diferente, a un estímulo visual que hay en otro lado, o cualquier otro estímulo. Entonces hay que marcarles constantemente en la pauta y decirles lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer en la actividad. También por eso es importante el apoyo visual, la concentración en ese apoyo visual y la parte manipulativa. Todas estas actividades que se planificarán para la evaluación y la intervención, caracterizándolos y haciendo la relación con la discapacidad intelectual, tienen que ser funcionales. Y al mencionar lo emocional vamos a hacer referencia al modelo ecológico de Bronfenbrenner, ¿cierto? Que nos presenta diferentes sistemas a los que un niño o un estudiante se enfrenta de acuerdo a lo que el entorno le demanda. Está el microsistema, el macrosistema, el cronosistema, ¿cierto? Etcétera. Tenemos que considerar esto entonces para poder planificar las actividades lúdicas y que estas actividades sean funcionales, es decir, que los elementos que se le presenten al estudiante para manipular, observar y buscar resultados tengan una relación y función con su entorno. No es la idea mostrarle cosas que él no conoce, sino que los materiales que él va a manipular y va a utilizar en las tres fases del aprendizaje matemático, tiene que él conocerlos previamente. Y para esto será necesario hacer un pesquisaje con la familia para ver qué elementos el estudiante ya conoce de la escuela, de su entorno, de su barrio o bien de la misma familia, y en base a eso poder hacer las actividades. Por ejemplo, si nosotros evaluamos el precálculo, que lo veremos en el siguiente módulo, nos daremos cuenta que en la prueba de precálculo, la evaluación del precálculo requiere también muchas imágenes que los estudiantes tendrán que discriminar en función del tamaño, en función del uso, en función de sus características. Ya, estas imágenes, estos conceptos que los estudiantes van a ver en esta evaluación del precálculo o intervención del precálculo, tienen que ellos conocerlos previamente. Es decir, son materiales que van a pertenecer a su cultura propia, a su barrio, por ejemplo, o que ellos han tenido contacto con estos estímulos previamente. Porque si no hacemos esto, los estudiantes no desarrollarán un proceso evaluativo adecuado, no conocerán los materiales, no responderán al objetivo de la evaluación y de la intervención, y tal vez ellos respondan al azar, es decir, indiquen la actividad, el resultado de la actividad de forma aleatoria, sin poder hacer el proceso cognitivo, sin comprender lo que hay que hacer. O sea, van a responder en función del momento, no necesariamente de la respuesta, sino que de su estado de ánimo, por ejemplo, de la situación que se presente, no respondiendo de forma correcta, no haciendo el ejercicio mental correspondiente. Entonces tenemos que recopilar elementos que ellos conozcan para poder diseñar las diferentes evaluaciones e intervenciones. Imágenes, conceptos, eventos, comidas en el caso de trabajar las categorías, alimentos, etc. Todo tiene que ser funcional y aplicable al entorno inmediato. Hay que hacer esa relación entonces entre lo teórico, lo conceptual y cómo esto se puede aplicar a la vida cotidiana del estudiante con discapacidad. Entonces siempre tenemos que tener ese propósito, que lo que nosotros le estamos enseñando tenga una aplicación directa en su barrio, en su familia, en su escuela, en su comunidad y en su ciudad. Bien. Otro aspecto importante que vamos a considerar en esto es que tenemos que primero, antes de forzar al estudiante a que espontáneamente nos diseñe, nos cree o nos dibuje, etcétera, algún concepto que nosotros queremos o que haga una tarea determinada, tenemos que primero hacer que el estudiante desarrolle la imitación. Es decir, que él antes de desarrollar el proceso creativo, propiamente tal, tiene él que desarrollar la función de la copia, ¿cierto? Copiar su nombre, por ejemplo, copiar diferentes letras, copiar el alfabeto. En el caso de las matemáticas, copiar los números, los símbolos, los objetos concretos, imitar al profesor lo que está haciendo el profesor. Por ejemplo, si él representa números con elementos, le vamos a pedir que él imite o replique el mismo estímulo que él está observando, ¿cierto? Eso es lo primero.
No podemos avanzar a la fase de espontaneidad o bien de construir libremente o organizar libremente si él no todavía desarrolla el trabajo a nivel de copia. Entonces planificaremos actividades que permitan entonces la copia y la imitación. Y esto no necesariamente vamos a necesitar el trabajo con el papel y lápiz, sino que también, como había mencionado, el docente puede él desarrollar un estímulo y a través de la visión, la observación, le vamos a pedir al estudiante que imite, que copie o que traslade esto a su movimiento, o bien que él replique lo que nosotros estamos haciendo. Evaluaremos en función de esto, en la capacidad que él tenga para copiar, ¿cierto? Para imitar los movimientos, la tarea, su nombre, números, cualquier patrón que nosotros le pidamos que haga como clasificación, seriación, etc. Él tendrá que hacer la imitación, ¿cierto? La copia. Posteriormente a eso, después de eso, vamos a fomentar la expresión. Entonces ahí le comenzaremos a pedir que él vaya creando diferentes cosas, diferentes dibujos, representaciones, que él vaya asociando números a cantidades, pero lo va a hacer de una forma creativa, es decir, con un pensamiento mucho más divergente, más creativo. Le vamos a pedir que él vaya creando estas secuencias. Entonces ahí él va a estar más libremente para poder aprender. Y esto va a ser muy importante para desarrollar la libertad de aprender, para desarrollar su creatividad. Muy importante la organización, por ejemplo, de diferentes secuencias, diferentes categorías, ¿cierto? Pero libremente, vamos a detectar qué estrategia va a utilizar para poder desarrollar la creatividad, la expresión propiamente tal. También es importante la parte de observación. Para esto mismo que habíamos dicho, la expresión, vamos a necesitar que él tenga una capacidad de observar, ¿cierto? De observación, de focalizar mucho los elementos a los que nosotros le vamos a presentar, a los elementos que nosotros le vamos a exponer al estudiante. Entonces hay que priorizar lo visual y lo manipulativo, es decir, los movimientos, la parte manipulativa, su percepción, ¿cierto? El tamaño y la forma, y lo visual, la observación, el enfoque, la percepción visual. Hay que priorizar esto sobre lo auditivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los estudiantes con discapacidad retienen mucho mejor la información desde el punto de vista visual y manipulativo. Si ellos consiguen, por ejemplo, observar un modelo determinado y manipularlo, van a retener mucho mejor la información que si solamente lo escuchan, ¿cierto? O escuchan una instrucción que nosotros les vamos a mencionar. Y entonces aquí trabajándolo y vinculándolo con el precálculo, hay muchas actividades que trabajarán a través de la observación, a través de un enfoque de percepción visual y la percepción, que ellos puedan detectar y tomar las diferentes figuras geométricas, por ejemplo, y ver las diferencias que tienen en cuanto al tamaño, la forma, los vértices, etcétera. Va a ser fundamental desarrollarlo con estos estudiantes. Todo lo que tiene que ver con percepción visual, ver las diferencias y similitudes en un dibujo, también se trabaja en las matemáticas. Que ellos puedan ser capaces de ver cuáles son aquellas diferencias que existen entre un dibujo y otro y poder informarlas, poder verbalizarlas en lo posible. Todas estas actividades invitan a la retención de información, a la atención y la memoria, que son fundamentales a desarrollar en estudiantes con discapacidad. Por último, añadir que hay que buscar siempre lo lógico primero en vez de lo abstracto. Y aquí nosotros hacemos una relación con el propósito de enseñar las matemáticas a los niños, que el propósito principal es que desarrollen el razonamiento lógico-matemático, ¿cierto? Porque a ellos les cuesta mucho entonces desarrollar un pensamiento más abstracto, que si bien en las matemáticas lo tienen que desarrollar a futuro, las matemáticas también son abstractas, pero en primer lugar son lógicas, son fundamentalmente lógicas. Entonces, las actividades que se deben implementar en este punto para buscar el propósito de lo lógico, del razonamiento lógico,
tienen relación con la posibilidad de ofrecerles que ellos puedan entender la relación que existe entre la causa y el efecto. Es decir, para cada causa o estímulo hay un efecto, consecuencia. En este caso, resultado. Es muy importante entonces diseñar actividades, por ejemplo, que tengan relación con las secuencias, ¿cierto? Las secuencias lógicas, donde hay una acción que debe desarrollar una persona. Parte por una acción y termina con una consecuencia. Esto se puede hacer también con los números en una fase avanzada. Recuerden que de acuerdo a una secuencia de números, los estudiantes van a tener que comenzar a comprender que desde que hay una secuencia o una organización del sistema decimal propiamente tal, que hay un número que va antes y un número que va después. Pero antes de llegar a esto hay que trabajar este tema de la causa y el efecto, que va antes, que va después en una acción concreta, donde ellos pueden ver a un niño realizando una acción, bebiendo un vaso de agua, por ejemplo, o bien desarrollando alguna acción como lavar su ropa. Recuerden que hay que vincular todo con lo funcional. Inclusive, por ejemplo, también si un niño va a comprar, primero tiene que pagar para recibir el producto, etc. Primero se hace todo este trabajo funcional de buscar lo lógico, ¿cierto? Y no lo abstracto, con actividades que inviten a la causa, efecto, estímulo y resultado. Cuando ellos ya construyan esto, cuando ellos desarrollen todo esto, se puede avanzar entonces a trabajar esto mismo, pero a nivel del símbolo, es decir, a nivel del número. Y ahí tendremos que enseñarles necesariamente qué número va antes, qué número va después, cuáles son los números que son iguales, etc. Esta ha sido entonces la clase donde hemos visto lo que hay que saber para trabajar actividades en niños que presentan discapacidad intelectual a nivel de la evaluación y la intervención.